Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este programa de Prevención TV, ya en su quinto ciclo en el aire. Bueno, tenemos en el día de hoy, ya que nos estamos acercando al Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, nos pareció oportuno una charla sobre el tema. No tanto sobre prevención de accidente cerebrovascular, que por allí se asemeja bastante a la prevención de un problema coronario, sino qué hacer en realidad, cuándo acudir, cuándo consultar, cuando uno tiene la impresión de que puede estar viviendo justamente un accidente cerebrovascular. Para tener todas estas pautas de orientación, para que ustedes sepan que algo se puede hacer, para que ustedes sepan que, bueno, que no necesariamente uno queda con una secuela para el resto de la vida, lo hemos convocado entonces a charlar con nosotros al doctor Rolando Cárdenas. Rolando es neurocirujano, pero además de esto es neurocirujano endovascular. Así que luego de un breve corte estamos con el doctor Cárdenas para tratar el tema. Y va a presentar en sociedad una jornada programada para el día 29 de octubre en la Plaza Alsina de Avellaneda, de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Por eso, cuando nos planteó, nos pareció oportuno darle difusión al tema. Así que tras un breve corte, estamos charlando con el doctor Cárdenas. Tal cual lo prometido en el primer bloque, contamos con la presencia hoy del doctor Cárdenas, que es neurocirujano endovascular. Es una especialidad que no todo el mundo la hace. El doctor se mete con su catéter adentro del cerebro, destapa arterias, coloca stent. Es una patología realmente fascinante. Pero fundamentalmente el motivo de la presencia del doctor Cárdenas acá, porque obviamente es una persona de amplísima experiencia en el tema del ACV, y el día 29 de octubre en la Plaza Alsina de Avellaneda, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se va a realizar una jornada dedicada al accidente cerebrovascular. O sea, el famoso ACV, el que generalmente algún familiar, algún vecino, alguien cercano ha tenido, y uno conoce casos de eso. Y es una entidad que para los médicos es muy dolorosa en el sentido de que se puede prevenir perfectamente, y hay algunos factores de riesgo que vamos a tratar en el programa que pueden hacernos, si están elevados esos factores de riesgo, la hipertensión arterial, la dislipemia, después lo vamos a ver con más detalle, pueden conducirnos hacia un accidente cerebrovascular. Así que es una enfermedad que se puede evitar perfectamente, pero bueno, para eso hay que tener los conocimientos, y esta jornada
organizada por el doctor Cárdenas, apunta fundamentalmente a eso, a transmitirle a la gente todos los conceptos, todas las cosas que deben saber para no padecer un accidente cerebrovascular. Así que desde ya muchas gracias, y nosotros desde el programa, cuando nos planteó esta jornada que iba a organizar, nos pareció muy oportuno, porque bueno, nuestro programa se trata de eso, se llama Prevención TV, hace 5 años que estamos al aire, y la idea es transmitirle conceptos de salud a la gente. Bueno, le agradezco mucho al doctor Egido la posibilidad de poder venir a su programa. La verdad es que al doctor lo he conocido en mi ambiente laboral, pero en días pasados lo vi trabajando en una serie de campañas, y el trabajo que él hace junto con otros médicos de su grupo es bastante impresionante, y el trabajo social que hacen, también en eso coincidimos. Al comentarle la actividad que estaba realizando, sin dudarlo en ningún momento, dijo: están abiertas las puertas para que venga a hablar con la comunidad, cosa que me agrada muchísimo. Sí, el doctor hace referencia a la actividad que vamos a realizar nosotros el día 29 de octubre, que es el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular. En ese día, lo que queremos hacer es reunir a la gente y decir a la gente: el ataque cerebrovascular es diagnosticable, el ataque cerebrovascular es prevenible y el ataque cerebrovascular es tratable. ¿Por qué razón? Todos conocemos, como él bien decía, un familiar, un amigo que sufre un ataque cerebrovascular. Pues resulta que el ataque cerebrovascular es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Dentro de todo lo que produce a aquella persona que se aleja del trabajo, que se aleja del ámbito social, que se aleja del ámbito afectivo, porque todo eso involucra muchas cosas de estas, es el ataque cerebrovascular. Pero resulta que es prevenible, y hay muchas cosas que coinciden, tanto la parte cerebrovascular como la parte cardiovascular. Son más o menos los mismos factores de riesgo. Lo que pasa es que los cardiólogos tuvieron una serie de campañas y trabajaron mucho más arduamente, y ellos lograron disminuir la mortalidad y la morbilidad cardíaca. En cambio, a nivel cerebral no, seguimos siendo la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Y la responsabilidad de que esto disminuya no es única y exclusivamente a los médicos, tiene que ver con un aparato estatal, tiene que ver con un aparato del sistema de salud, pero tiene que ver mucho también con cada uno de nosotros, los que podemos sufrir el ataque cerebrovascular. Perfecto. Así como dijo, la segunda causa, la primera causa de discapacidad, y es prevenible. Prevenible, ¿por qué? Porque hay estos factores de riesgo que nosotros hablamos de la hipertensión arterial, que el 35% es la enfermedad de mayor prevalencia en el mundo después de las caries. El 35% de la población general la tiene, y a mayor edad, casi un 50%, 1 de cada 2 tiene hipertensión arterial. Y el gran problema es que el 50% de esos pacientes no saben que son hipertensos. Hay un 50 o un 60% de pacientes con colesterol elevado, triglicéridos elevados o ambos a la vez. Hay un alto porcentaje y en crecimiento de la diabetes, que es una enfermedad con una agresividad muy particular a la parte vascular. Tengan en cuenta que la mortalidad de un diabético, el 70% de la mortalidad de un diabético forma parte de alguna estructura vascular que no funciona adecuadamente, o sea, llámese un infarto, un accidente cerebrovascular, sus riñones que dejan de funcionar, la vista, todo lo que sea vascular es agredido por la diabetes. Otro gran factor de riesgo que es total y absolutamente erradicable es el tabaquismo, que potencia todos estos factores de riesgo para la determinación, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, la obesidad, el sedentarismo, los hábitos alimentarios. De todo eso estoy seguro que se va a tratar en tu jornada. Sí, totalmente. Nosotros, hay unos factores de riesgo que son inmodificables, que nosotros no podemos meternos a manejarlos. Algunas enfermedades que son congénitas, algunas en la edad, el medio ambiente, este tipo de situaciones no las podemos modificar nosotros, pero hay algunas situaciones que sí podemos modificar. Fíjense ustedes que los niños aprenden a alimentarse mal. Entonces, esto a medida que pasa el tiempo, la gente adulta se alimenta mal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esa comida chatarra, esa comida llena de grasa, esa comida que es bastante adictiva, muy adictiva, porque el que se come una hamburguesa le gustan 2, le gustan 3, las papas fritas con esa cantidad de grasa le fascinan, y entonces, y las papas estas que están hechas en bolsas y demás, que tienen un alto contenido en grasas, un alto contenido en sal,
son factores de riesgo que hacen que los niños no solamente tengan aumento de niveles inadecuados en su sangre, sino que también producen obesidad. La obesidad y la mala alimentación llevan a un sedentarismo. Todas estas lesiones de sedentarismo, la obesidad, llevan también a cierto grado de hipertensión arterial. Generalmente los niños se quedan y los padres estimulan a que los niños se queden en casa y que no salgan, entonces se quedan derechito en la computadora, fijos en la computadora y en los videojuegos. Este tipo de situación que distraen a los niños hacen que coman de una manera desaforada, aumentan la obesidad y aumenta el sedentarismo. Factores que conllevan finalmente una hipertensión arterial. Y a una diabetes también. Estamos viendo chicos de 10, 12 años ya con diabetes tipo 2, no diabetes infanto-juvenil, que es de causa inmunológica, pero en este caso es por un tema de obesidad. Es decir, ya los chicos tienen diabetes tipo 2, tienen colesterol elevado, tienen hipertensión arterial, y todo eso es un cóctel que por ahí, en un par de años hacia adelante, termina en un accidente cerebrovascular. Totalmente, pero esto es prevenible. La madre agarre al chiquito y no le dé papas fritas, no le dé las hamburguesas estas que se comen permanentemente, hagan que el niño vaya, juegue, que tenga actividad deportiva. Entonces de esa manera lo vamos a prevenir. Todo esto es educación. El otro factor importante que también dice que no hace nada y la gente lo tiene permanentemente a mano es el cigarrillo. El cigarrillo es uno de los factores, yo creo que es la causa que yo sí prohíbo dentro de los pacientes, porque el cigarrillo es muy deletérea, la nicotina tiene lesión directa sobre la pared de la arteria, y entonces daña la arteria, cualquiera de las arterias, no solamente la cerebral, pero yo enfatizo en la cerebral porque el cerebro es la computadora nuestra, y si se daña, entonces se daña todo lo demás. Adentro de esto que tenemos acá se encuentra el afecto, la visión, la memoria, la atención, la coordinación, el pensamiento, la lógica, absolutamente todo. Y si esto se llega a dañar, no solamente puede ser que no manejemos una mano o una pierna, sino que también tenemos pérdida de la memoria, olvidamos con quiénes nos relacionamos, puede haber pérdida de la afectividad, ya no queremos a quien queríamos, o nos tornamos agresivos, o nos tornamos taciturnos, cambiamos en personalidad. Por eso tenemos que cuidarnos del ataque cerebrovascular. Y el otro factor importante son las drogas. Ahora, no lo veremos ahora, lo vamos a hablar en el próximo bloque. Nos están haciendo señas, nos sacan de línea. No toque el control remoto, que ahora viene una parte muy interesante. Vamos a hablar del efecto de las drogas sobre la pared arterial, y por ahí el primer debut con una droga puede ser un accidente cerebrovascular. Totalmente. O un infarto agudo de miocardio. Y vamos a hablar de lo que el doctor, de su especialidad, lo importante que es, ante los primeros síntomas de que estamos en el inicio de un accidente cerebrovascular, consultar rápidamente. Vamos a hablar de la ventana terapéutica. ¿Cuánto tiempo tenemos para llegar a un lugar y que el doctor nos resuelva el problema? Vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
just in your side. I'll wait. Bueno, nos había quedado pendiente del bloque anterior, donde estuvimos repasando, para que aquellos que nos sintonizan en este momento, estuvimos hablando de los factores predisponentes del accidente cerebrovascular. Estamos con el doctor Cárdenas, que va a organizar el día 29 de octubre, de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, en la Plaza Alsina de Avellaneda, una jornada completa para el accidente cerebrovascular, porque ese es el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Y en el bloque anterior habíamos hablado de los efectos deleterios de la hipertensión arterial, de la diabetes, del colesterol, del tabaquismo, y habíamos iniciado nuestra charla respecto a las drogas, que hoy día hay un consumo exponencial de las drogas, y qué consecuencias nos trae con respecto al cerebro, a la parte cardiológica, etcétera. Es muy peligroso lo que uno ve en algunos canales de televisión con la presencia y las manifestaciones de algunas personas que dicen que el consumo de droga no daña nada, y es más, algunos se jactan de que han producido sus mejores obras bajo los efectos de. La verdad que esto no es así, no es cierto. Es como si el que conduce mejor es cuando está en plena borrachera, o el que pinta y tiene la mayor cantidad de sus sentidos y coordinaciones para pintar algo. La verdad, si hace algo y sale bien accidentalmente, es porque está totalmente intoxicado. Se hace una apología, por ejemplo, del cannabis, como si fuera una cosa inocua, y nosotros sabemos positivamente que eso trae deterioro intelectual, trae deterioro cognitivo, o sea, el paciente no puede pensar, y lo conduce irremediablemente a lo que se llama el consumo problemático de droga. Quiere decir que la droga ya interfiere en su vida cotidiana. Llega tarde a su trabajo, no se ve con su novia, si es algún profesional llega tarde a sus actividades, si es un cirujano, todos están en este tema. Todos pueden estar comprometidos. Entonces, el consumo problemático de drogas. Creo que el doctor tiene preparado para ese día también la presencia del licenciado Gabriel Avena, que nos va a hablar del tema de adicciones también, porque es muy importante. Pero, ¿qué impacto provoca el consumo? El fenómeno tóxico de algunos medicamentos ocasiona lesión sobre la pared arterial y ocasiona cambios dentro de la motilidad de las arterias, con lo cual se lesiona algunas de las estructuras que favorecen la oclusión de las arterias. Y es por eso que algunas se disecan, algunas producen aneurismas y algunas se obstruyen o se rompen y producen un ataque cerebrovascular. Y en los fenómenos crónicos las isquemias son pequeñitas y son progresivas. Entonces, no es cierto que la droga no ocasione lesión a nivel de las personas. Y cuando no producen el ataque cerebrovascular, como es un fenómeno de dependencia, es un fenómeno que ocasiona un trastorno social, afectivo, familiar y también económico. Pero estos son fenómenos que nosotros los podemos inclusive tratar. ¿Qué hacemos nosotros para estos factores? El tabaquismo, el cigarrillo, el sedentarismo, la mala alimentación.
y el estrés. Últimamente hemos encontrado que el estrés, estamos viendo una vida muy rápida. De hecho, fíjense ustedes que los niños están siendo expuestos a videojuegos en donde cada vez más hacen que ellos tengan retos permanentes y tengan que sacar un puntaje más alto dentro de cada de estos videojuegos. Le hacen mantener su atención de una manera permanente, ocasionándole cierto grado de estrés. Sumado eso a las exigencias y al bullying y a todas estas cosas nuevas que estamos viendo en los colegios, los niños también están sufriendo estrés. Con lo cual, el fenómeno de estrés es un fenómeno secundario para producir hipertensión arterial. Para producir hipertensión arterial, y en muchos casos lo que se está viendo ahora es el tema convulsivo. Los chicos, por la sobreestimulación con tanta pantalla, con tanto videojuego, con tanto celular, se produce una convulsión que se llama mioclónica juvenil, que antes era una rareza, hace 15, 20 años atrás, y con el advenimiento de toda esta tecnología es una cosa muy frecuente ahora. Y el cerebro de una criatura está inmaduro hasta los 22, 23 años, recién ahí tiene la madurez total. Entonces, ese bombardeo de imágenes, de videojuegos y demás, interactúa, chocan las neuronas y hace un cortocircuito y termina en unas convulsiones. No es inocuo eso, No. Le deja una secuela para siempre, muchos de ellos tienen que estar medicados de por vida. Así que a ponerse serios con este tema. El tema estamos hablando claramente y estamos diciendo que la droga libre o la despenalización de la droga, no estamos haciéndole ningún favor a la gente, todo lo contrario. Así que desde este programa y lo que está diciendo el doctor Cárdenas, estamos completamente en desacuerdo con despenalizar la droga, porque no es una cosa inocua para la sociedad, es perjudicial para la sociedad, que quede muy claro eso. Sí, el concepto es que el que consume la droga no es un criminal, hay que descriminalizar al que lo consume. Pero lo que sí quiero que queden claro es que las drogas no son inocuas. Las drogas no son inocuas y el que la consume es una persona enferma, y el que no mejora esta situación puede ocasionarse para sí unas secuelas permanentes, pero no morirse, sino lo que hace el ataque cerebrovascular es dejar gente lesionada en el camino que los saca del ámbito laboral, y esto es muy importante. Entonces fíjense que si nosotros tenemos todos estos aspectos, lo único que podemos intentar, asumándole al estrés nuestro también de los adultos, que por situación social tenemos que trabajar en muchos lugares, tenemos varios jefes, tenemos muchas exigencias, no podemos llegar a una tarde a ningún lugar, nos exige la familia, los amigos, la vida social, situación económica. Entonces, yo creo que todos estos factores de los que hemos hablado últimamente, sí son factores que nosotros podemos cambiar y en los cuales nosotros podemos intensificar, intentando llevar una vida un poco más confortable. ¿Cómo? A veces parecemos curas, pero los médicos tenemos algo de curas a veces, o de consejeros, o de psicólogos. A veces curamos con la palabra. A veces curamos, a veces no. A veces la palabra ayuda mucho. Entonces le decimos a la gente, intentar regularizar y restringirse dentro de su ámbito familiar para proteger a sus hijos mediante una alimentación más o menos adecuada dentro de las posibilidades económicas, pero resguardar, porque el afecto y la armonía familiar son las que pueden evitar que todas estas cosas de las que hemos hablado, el cigarrillo, el alcoholismo, porque el alcohol también produce lesiones a nivel del cerebro, el cigarrillo y las drogas, si lo detectan al tiempo con un grupo familiar integrador, puede hacer que esto disminuya. Ahora, no solamente esto, sino que las familias, siendo conscientes de que pueden sufrir un ataque cerebrovascular, cuando lo diagnostiquen a tiempo, puedan exigir un tratamiento y puedan buscar un lugar que les pueda dar. Quiero hablar de eso porque se nos va el tiempo. Decinos cuáles serían los aspectos que la gente tendría que prestarle atención para un inicio de un accidente cerebrovascular, cómo se da y qué tiempo tenemos para consultar, el tiempo valioso de llegar para que vos puedas poner un catéter adentro de la cabeza y solucionar si hay una trombosis o solucionarle un aneurisma. ¿Cuáles serían los síntomas? Para que la gente lo entienda, ¿a qué tendría que prestar atención? Bueno, el ataque cerebrovascular se caracteriza porque o se tapa una arteria del cerebro o se rompe una arteria del cerebro. Cuando se tapa produce un infarto y cuando se rompe produce una hemorragia. Cuando se tapa la arteria, entonces hay un cuadro clínico muy importante que es la pérdida de la función cerebral y que se manifiesta por una de estas tres causas. Tiene que ir, 1, pérdida de fuerza en una mano o en una pierna. 2,
dificultad para hablar. 3, desviación de la cara hacia un lado o hacia el otro. Y también pérdida fugaz de la visión. Si usted tiene cualquiera de estos síntomas, vaya al hospital más cercano, porque es ahí y usted diga, creo que tengo un ataque cerebrovascular. Esos son los síntomas más importantes. ¿Y tiene que ir cuándo? Inmediatamente. Si usted puede, y un familiar suyo o a un amigo suyo ve que sufre eso, llévenlo o vaya inmediatamente a un centro para que lo puedan atender, diciendo posiblemente es un ataque cerebrovascular. ¿Por qué? Porque por cada minuto que la arteria se encuentre ocluida, se mueren 2 millones de neuronas. A los 2 minutos 4 millones, a los 6 minutos 6, a los 3 minutos 6. Fíjense que va aumentando a medida que va pasando el tiempo la cantidad de neuronas muertas. Tenemos un máximo de 3 horas para que por vía endovenosa le puedan a uno dar un tratamiento y desobstruirse la arteria con una medicación especial que la tiene que dar un médico que sabe. Es por eso que hablamos de ventana terapéutica, como decía el doctor Ejido. 3 horas desde el momento en que empieza la oclusión de la arteria hasta el momento en que se le da tratamiento. Y es muy importante que usted vaya a un lugar que tenga la medicación y la infraestructura para hacerlo. Y si no, es obligación de nosotros, comunidad, exigirle al Estado que por favor en los lugares de atención pública estén los elementos necesarios para el tratamiento del ataque cerebrovascular, porque es ahí, en el hospital público, donde generalmente llegan los ataques cerebrovasculares. Y créame que desde el punto de vista, tenemos que cerrar esta charla que es sumamente interesante y nos quedaríamos horas hablando, pero esto es muy tirano, y créame que es mucho más importante desde el punto de vista del impacto de la salud y del costo de la salud pública, nosotros llegar antes al accidente cerebrovascular, prevenirlo o sacarlo del accidente cerebrovascular agudo y no tener un paciente discapacitado de por vida que consume un montón de recursos del Estado en una terapia intensiva donde hay que ponerle respiradores, hacerle un montón de tratamientos y por ahí no con un final feliz. Así que todo esto, esta inversión en prevención es fundamental para que el Estado ahorre dinero. En un país empobrecido uno tiene que invertir en prevención para que el paciente no llegue a tener el accidente cerebrovascular. Doctor Cárdenas, creo que va a ir muchísima gente. El 29 nosotros vamos a poner una placa en nuestro programa para recordárselo a la gente, así que lo felicitamos por la iniciativa, continúa adelante con la campaña que es fundamental y trascendente para la comunidad. Así que muchísimas gracias desde la comunidad por el esfuerzo que usted hace tratando de comunicar estas cosas que son fundamentales para la salud pública. Muchas gracias, doctor Ejido, y el 29 de octubre, el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular, los espero en la Plaza Alsina de Avellaneda. Gracias. Bueno, llegamos al final del programa, espero que les haya gustado, espero que hayan sacado conclusiones útiles de las cosas que uno puede hacer para tratar de que esto no siga su curso natural y poder evitar las secuelas. Más allá de esto, tal vez lo más importante que yo quiero rescatar es la jornada que hay por delante justamente este 29 en la Plaza del Cine de Avellaneda, que como bien apuntó Javier, más temprano empieza a las 10 de la mañana y termina alrededor de las 16 horas. Es como si fuera una suerte de taller gigante referido al accidente cerebrovascular, donde ustedes van a poder terminar de plantear y aclarar todas las dudas que tengan, así como también charlar de prevención. Un esfuerzo que en definitiva es individual, porque hasta donde yo sé no hay apoyo de ninguna índole para este tipo de iniciativas, así que es muy importante la concurrencia de todos ustedes, por un lado para darle apoyo a la iniciativa y por otro lado para que ustedes puedan allí sí terminar de sacarse las dudas que tengan o incorporar conocimientos nuevos sobre el tema. Así que luego de esto les quisiera desear una muy feliz semana. A ustedes, a los sponsors que hacen posible este programa, los esperamos el 29 en la plaza y en la próxima emisión del ciclo también. Muy buenas tardes y hasta entonces. Muy buenas tardes y hasta la próxima semana.